8:49 de la mañana. RPP Noticias, La Voz del Perú y Perú Somos Todos. Hoy en el aniversario patrio estamos con Fernando Carballo y quien les habla, Carlos Villarreal, para llevarles todo lo relacionado con las actividades oficiales por Fiestas Patrias. Estamos en contacto con dos parlamentarios, Daniel Olivares del Partido Morado y José Vega de Unión por el Perú. Con ellos vamos a hablar acerca de las expectativas que tienen respecto a lo que va a ser justamente el tenor del mensaje presidencial. Congresistas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días y vamos a empezar con el parlamentario Daniel Olivares. ¿Cómo está, congresista Olivares? Bueno, ¿qué es lo que le gustaría escuchar hoy? ¿Qué es lo que el presidente tiene que enfocar de manera clara y concreta en este mensaje a la nación? A ver, lo primero, lo que no me gustaría es que sea un discurso largo con una lista de lavandería llena de logros del Ejecutivo. Creo que eso ya hemos visto demasiado en los años anteriores y la ciudadanía se pierde a la mitad, digamos, ¿no? No me gustaría que sea básicamente una cosa desde un lado hacia el otro. ¿Qué cosas sí me gustaría? Dos cosas. La primera es que sobre el COVID, la respuesta frente a la pandemia, nos digan qué cosa, no solo qué van a hacer como Ejecutivo, sino qué van a hacer de ahora en adelante de la mano de sociedad civil, de empresas y de Congreso. ¿Cómo nos plantean este segundo tiempo, digamos, para trabajar como equipo, porque no es suficiente con el Ejecutivo, ya nos dimos cuenta por las deficiencias del Estado, y cómo vamos a salir de esta juntos, pero de manera concreta? Me encantaría escuchar eso. Y lo segundo, cómo vamos a reactivar la economía, empleos para la gente, todo lo que ya sabemos, pero sin pisotear derechos laborales y sin pisotear derechos medioambientales. Y usted, congresista Olivares, estaría de acuerdo con que, por ejemplo, el presidente anuncie el establecimiento de estas cuarentenas focalizadas que ya se han dado en dos regiones, pero que podrían ampliarse tomando en cuenta el nivel de contagios que ha subido justamente en estas regiones, como por ejemplo Huánuco u otros? Si es que lo hace, porque eso de acá lo tiene que responder médicos, si es que eso es lo que corresponde. Si es que los médicos dicen que se tiene que hacer y lo hace, lo que me gustaría es que diga no solamente que lo va a hacer, sino cómo se va a organizar el Estado con empresa y con ciudadanía y con Congreso para hacer que la gente pueda soportar ese estado de emergencia nuevamente. Nuevamente siempre volver a cómo lo vamos a hacer, no solo con el Ejecutivo, porque ya vimos que no es suficiente solo con el Ejecutivo. Entonces, si toma cualquier medida, que nos lo diga en esos términos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando con todas las partes, porque así es la única forma de salir. Corresponde, Carlos, que hagamos la misma pregunta al congresista José Vega. Antonio, ¿qué cosa espera usted escuchar en el discurso que el presidente debe pronunciar ante el Congreso, del cual usted es miembro, a las 11 de la mañana? Buenos días. En primer lugar, permíteme saludar en este aniversario patrio a todos los compatriotas en un feliz aniversario. Y luego pasar este tema. Nuestro país vive un momento gravísimo por esta pandemia, que por cierto el gobierno está desbordado. Y esperamos que el gobierno pueda hablar con sinceridad, ¿no? Tengamos que sincerar las cosas. Y, por ejemplo, ver cuál es la política de Estado, qué propuestas, qué planteamientos tiene el gobierno para enfrentar esta pandemia que, por cierto, por falta de previsión y planificación oportuna, hoy día tenemos en las regiones gravísimos problemas de salud. Luego tenemos otro problema que también es terrible. ¿Qué hacer para reactivar? ¿Cuál es la propuesta, el planteamiento, el programa que tiene el gobierno para reactivar la economía? Fundamentalmente, Reactiva Perú sirvió para poder aliviar, creo, el problema de élite de siempre, a los grupos de poder ligados a la CONFIEP, a las grandes empresas, pero falta priorizar para pequeña, mediana empresa y otros que requiere con urgencia esta reactivación, permita así generar trabajo e empleo, porque en el país se han perdido más de 3 millones de empleos. Y también es importante ver que el gobierno, ¿qué va a hacer para tener que parar y frenar también la pandemia de la corrupción? Otro flagelo gravísimo que ataca también todos los poderes del Estado. Y también la inseguridad ciudadana, otro problema, y la educación, que está por perder el año escolar. ¿Qué va a hacer el gobierno? Estos son temas centrales por los cuales queremos escuchar como propuesta y así poder que el país pueda tener esperanza que este último año pueda lograr probablemente terminar su mandato como debía ser, bien, una salida
que pueda garantizar la continuidad de la democracia sin mayores sobresaltos por toda esta grave crisis que pasa en nuestro país. De acuerdo. ¿Y qué es lo que cree usted que la UPP ha contribuido a hacer para conseguir esos objetivos que usted señala? ¿Por qué no se quisieron reunir, por ejemplo, con el primer ministro Pedro Cateriano? Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el premier Pedro Cateriano y le planteé sobre estos 5 temas cuál era la propuesta, porque es importante escuchar. En el diálogo tiene que haber propuestas, planteamientos para nosotros dar nuestro aporte, pero si por cierto no teníamos ninguna propuesta, más solo una reunión protocolar o para las fotos, considero que no era en estos momentos de grave crisis que vive nuestro país, creo no era necesario, y hasta hoy estoy esperando y esperamos hoy día el anuncio del presidente pueda tratar esos 5 temas fundamentales para poder tener esperanza y expectativa que este último año el gobierno puede dedicarse al trabajo eficiente con resultados favorables para todos los peruanos. Congresistas, ambos, ¿cómo se debería plantear la relación entre Ejecutivo y Congreso a partir de hoy en adelante? Queda un año para el término del gobierno de Martín Vizcarra. Hay todavía reformas que quedan pendientes, básicamente a nivel político. Congresista Olivares. Sí, lo primero, y suena inocente decirlo, pero ser sinceros, en ambas partes. El Ejecutivo, en cuáles son sus estrategias y cómo nos va a incluir como Congreso, como segundo poder, como uno de los 3 poderes en las estrategias, cómo se van a trabajar en equipo, pero ser muy sinceros, no jugar a la política. Y por la parte del Congreso también, ser sinceros en los intereses que tenemos. Estamos en un año electoral, no hay que hacernos los locos, ¿no? Y hay que ser muy sinceros en cuáles son nuestras motivaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, no dejar de ser críticos, a pesar de ser constructivos, no dejar de ser críticos con las cosas, pero siempre con una propuesta. Por ejemplo, nosotros hemos levantado nuestra preocupación por los cambios en el Ministerio de Trabajo y los cambios en el Ministerio del Medio Ambiente. 2 carteras esenciales en un momento de reactivación, donde no podemos solamente reactivar la economía sin olvidar los derechos de los trabajadores y sin olvidar la protección de nuestro país, de nuestro medio ambiente y lo que van a tener las futuras generaciones. Nosotros podemos plantear esas preocupaciones tranquilamente con propuestas por delante, no simplemente para petardear, sino la planteamos y planteamos la propuesta. Entonces, creo que hay que tener una visión desde parte del Congreso crítica, constructiva, crítica con propuesta, y de parte del Ejecutivo abrir un poco la cancha, bajar un poco esa desconfianza y plantear inteligentemente y de manera creativa puentes para poder trabajar tanto con el Congreso como con sociedad civil y como con la empresa. No pueden solos, como dije en mi primera intervención. Retomando una pregunta que le formulé al congresista José Vega, ustedes tienen influencia y tienen varios elegidos de la zona sur de nuestra sierra. ¿Cuál es la propuesta suya para resolver un problema como el que se ha planteado en Espinar, habida cuenta de que el corredor minero del sur y que la producción minera resulta indispensable para resolver los problemas que usted mencionaba, ¿no? Más trabajo y más dinero para ser invertido en temas sociales. ¿Se refiere a mí? Sí, señor Vega Antonio, sí. Señor. Porque ustedes tienen influencia en el sur andino, ¿no? Sí, creo el gobierno en esta etapa debe tener liderazgo que permita acercar el entendimiento, el diálogo con las demás fuerzas políticas, y también en los temas que tienen que ver con la inversión minera, respetando pues fundamentalmente que estos sectores donde siempre se generan conflictos porque las empresas mineras muchas veces no respetan lo que representa pues el pacto social, los acuerdos, y eso genera los conflictos. Creo yo que es importante que la herramienta de diálogo pueda emplearlo el gobierno favorablemente y así lograr que en estos sectores se pueda lograr pues la paz, se pueda lograr la tranquilidad y de esta manera poder también desarrollar esta actividad minera. De lo contrario, por cierto, si el gobierno va a estar como estos periodos escuchando o viendo las encuestas que probablemente le hacen ver el mejor de los mundos y la realidad que vive el país está por otro camino. Por eso es muy importante que el gobierno sincere las cosas y pueda tener un liderazgo que esperamos pueda recuperar y de esta manera poder encarar en mejores condiciones buscando el entendimiento, el diálogo con las fuerzas, con todos los poderes del Estado, de manera especial con el Parlamento, y pueda contribuir de esta manera ambos a sacar adelante este periodo que además es electoral y que es importante que el gobierno pueda salir
este momento fundamentalmente estos problemas graves de crisis que vive el país. Congresista Vega. Sí, congresista, disculpe, adelante. Sí, sobre ese tema, creo que hay algo adicional a lo que comenta mi colega. Ajá. El Estado peruano tiene más de 1.500 acuerdos con comunidades que va tomando los distintos primeros ministros, los distintos ministros de energía, de ambiente, van yendo, van armando comitivas, firman un acta y luego los cumplimientos no avanzan. Yo he visto ese tema de cerca muchas veces y así como se habla de Espinar, después se habla de Conga, después de Tía María y se va repitiendo, es como una historia que se va repitiendo y es un déjà vu rarísimo, ¿no? Uh-huh. Y aquí no solamente es una responsabilidad empresarial, es una responsabilidad de nuestro Estado peruano, de los gobiernos que han ido pasando. El Estado peruano tiene que obligar a la empresa a que cumpla sus acuerdos y el Estado tiene que cumplir sus acuerdos también. Con la plata que la empresa da de canon, el Estado tiene que llevar educación, salud, tal. Siempre que vemos uno de estos problemas, vemos que las poblaciones alrededor, los ciudadanos alrededor de esos complejos mineros no tienen servicios básicos. Mientras eso siga así, siempre se van a repetir los conflictos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cumplir los acuerdos que ya tenemos, no simplemente yendo a apagar incendios cada vez de que sucede una de estas cosas y se firma una nueva acta que no se va a cumplir después. Uh-huh. Tengo una última pregunta para el congresista José Vega. En estos últimos días, su bancada ha hecho hincapié en algunos conceptos como, por ejemplo, idoneidad. Pero está el caso de su compañero de bancada, Edgar Alarcón. Tiene investigaciones en el Ministerio Público, tiene 3 denuncias constitucionales. Hay un informe de Contraloría que resuelve que han habido datos falsos en las rectificaciones de sus declaraciones juradas. ¿Usted cree realmente, señor Vega, que es la persona idónea para ejercer un cargo tan importante como la de presidente de la Comisión de Fiscalización? No quiero decir que el señor Alarcón sea culpable, pero evidentemente aquí hay un tema que tiene que ver justamente con la idoneidad. ¿Cuál es su pronunciamiento? ¿Cuál es la posición de la bancada al respecto? Mire, tenemos en el país problemas gravísimos. El tema de la corrupción, debemos preguntar, ¿qué es la corrupción? La corrupción es cuando hay personas dispuestas a venderse y otros dispuestos a comprarlo. Ahí se constituye la corrupción, pero hay hechos de denuncias por gestión administrativa o procesos de una función pública. Por cierto, este tiene un debido proceso, está canalizado, está en la Fiscalía, está en investigación. Lo que sí, pero en la gestión administrativa también hay denuncias por corrupción. Ahora, mire, le digo, en política no hay casualidades. Ahora que el señor Alarcón, está investigando temas muy sensibles en el país, por cierto, aparecen las denuncias constitucionales. Por eso que en el país... Las investigaciones en el Ministerio Público están desde hace buen tiempo. Investigar tuvo que renunciar a ser contralor hace varios años. Claro. Pero por eso le digo, este proceso tiene más de 2 años, amigos, y por lo tanto está bien que se investigue. Pero lo curioso y lo que me parece, sinceramente, que no es mucha casualidad es que ahora aparezcan las denuncias del fiscal de la Nación cuando este ha demorado tanto tiempo. La justicia a veces tarda, demora, pero hoy día hay una celeridad, muy curioso, ¿no? Pero el Parlamento y el parlamentario tiene que cumplir su función, porque él no está impedido, no tiene una sentencia. Pero es idóneo, como le ha preguntado Carlos Villarreal, ¿es idóneo que alguien investigado se erija en el árbitro de las investigaciones? Bueno, como le digo, él no está sentenciado y yo creo que hay la presunción de inocencia, que es un proceso que tiene ya larga data, no es de ahora. Eso es lo que decía también el general parlamentaria. Donaire. La cultura de la sospecha ocurre como siempre cuando justo él está poniendo el dedo en la llaga sobre actos y hechos que lindan con el manejo de la cosa pública. Lamentablemente esa es la congresista Vega, la justificación que hay siempre. Es muy curioso que hoy día se tengan que ventilar estos temas cuando, de verdad, la situación es que es necesario que el Parlamento cumpla con su función y no de repente ahora pretender limitar sus funciones a partir de una investigación que justamente ahora le dan curso y aceleridad, ¿no? De acuerdo, hemos comprendido su punto de vista. Palabras finales del señor Olivares. Quisiera que hable sobre este punto, puesto que usted está pidiendo que el Estado sea eficiente. Sobre este punto que están hablando, yo escucho, lamentablemente veo repetitivos los argumentos de mi colega. He escuchado lo mismo sobre el señor Mamani, sobre la señora Bartra, sobre el señor Donaire y sobre toda la historia cuando he visto desde como ciudadano cómo se han escudado las personas que no quieren que se investigue. He visto con mucha preocupación también cómo el señor Alarcón, como presidente de la Comisión de Fiscalización, ha pedido los nombres de quienes lo investigaban en la Contraloría, cosas que no deben suceder y que ya deberíamos dejar detrás. Eso sobre eso. Muchas gracias, congresistas, por su presencia
en RPP, en este programa Perú Somos Todos, Unidos Podemos. Que tengan un feliz 28 y los veremos 28. sin duda más tarde en la sesión que comienza a las 11 de la mañana. Muy buenos días y feliz 28. Buenos días, Una pausa, feliz Carlos. aniversario patrio. Y regresamos. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Regresamos después de una breve pausa.